Jeffrey Dahmer. Gracias a los horribles crímenes que cometió y a las investigaciones, películas y series que se han hecho sobre él, no hay casi nadie que no le conozca. Hablamos de un asesino en serie de sangre fría que asesinó al menos a 17 personas inocentes entre 1978 y 1991, descuartizando y ocultando sus cuerpos. Cuando atraparon a Dahmer cometiendo un error que echó por tierra todo su plan, todos los detalles de su casa helaban la sangre. Tanto la policía como los investigadores y los medios de comunicación perseguían todos los detalles. Sin embargo, había una prueba muy importante que se pasó por alto en todos esos detalles, y esa prueba era tan horrible que el número de inocentes podría ser mucho mayor de 17. La existencia de una evidencia tan horrible dejó un signo de interrogación más grande en las mentes acerca de cuántas personas realmente mató Dahmer. Ahora resolvamos este misterio juntos. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir sumergiéndote en el oscuro mundo de los asesinos en serie. Jeffrey Dahmer es tan notable por los crímenes que cometió cuando fue capturado como por cómo consiguió eludir a la policía durante tanto tiempo. De hecho, Dahmer ya se había enfrentado a la policía en varias ocasiones. La primera de ellas se remonta a 1988. Dahmer había agredido sexualmente a un niño de 13 años. En aquella ocasión, la víctima de Dahmer era James Dockstader, de 13 años. James fue secuestrado por Dahmer con alcohol y drogas y llevado a casa de Dahmer para ser agredido sexualmente. Sin embargo, James consiguió defenderse durante el ataque y avisó a la policía. Dahmer fue detenido, pero solo fue condenado a 1 año de prisión. Este horrible crimen del pasado de Dahmer fue ignorado en su momento. La policía lo puso en libertad sin investigar sus antecedentes. Unos años más tarde, Dahmer consiguió escapar de la policía una vez más. En 1991, los vecinos de Dahmer volvieron a ponerse en guardia. El 26 de mayo de 1991, cerca de la casa de Dahmer, un chico laosiano de 14 años, Conerak Sintasonphone, fue visto por los vecinos intentando escapar. Sintasonphone había sido controlado por Dahmer con alcohol y drogas, y su cuerpo había sido abandonado casi a su suerte. Los vecinos que presenciaron el momento vieron que el niño estaba asustado y cubierto de sangre. Uno de los vecinos llamó al 911 para informar de que había un niño en apuros y gravemente herido. Los agentes de policía, John Balcerzak y Joseph Gabrich, llegaron al lugar. Dahmer dijo a la policía que el niño solo estaba intoxicado por el alcohol y que le pertenecía. Como Dahmer había mentido a los vecinos, la policía, sin sospechar nada y sin comprobarlo, devolvió a Sintasonphone a Dahmer. Dahmer había conseguido engañar de nuevo a la policía. Esta fue una de las mayores escapadas de Dahmer, porque Sintasonphone murió poco después de ese día. Además de estos incidentes, los vecinos se habían quejado muchas veces de los malos olores que salían del apartamento de Dahmer, pero la policía siempre había pasado por alto este detalle y había permitido que Dahmer escapara. Unas semanas después de todas estas quejas, otros agentes de policía acudirían a la casa de Dahmer y esta vez las cosas serían muy diferentes. La noche del 22 de julio de 1991, Tracy Edwards vagaba por las calles, cansada de luchar contra las dificultades económicas a las que se enfrentaba. De algún modo, su camino se cruzó con el de Jeffrey Dahmer. Dahmer era un profesional de la observación de lo que ocurría a su alrededor. Tracy parecía cansada y vulnerable, y esto llamó la atención de Dahmer. Dahmer se ofreció a quedar con Tracy y tomar unas copas. Tracy aceptó esta oferta aparentemente inocente. Bebieron y charlaron juntos en un pub durante un rato, y más tarde, esa misma noche, Dahmer invitó a Tracy a su casa para continuar la conversación de forma más relajada. Tracy aceptó esta oferta porque pensaba que la conversación había sido agradable hasta entonces. Pensando en la emoción que vivirían en casa, volvieron juntos. Tracy notó un fuerte olor nada más entrar en la casa.
Cuando preguntó a Dahmer por el origen de ese olor, Dahmer tranquilizó a Tracy diciéndole que había un problema con los desagües. Sin embargo, había una inquietud en el interior de Tracy. El hombre que tenía delante se había dado cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo. Tracy observaba atentamente todos los movimientos de Dahmer, pero no había ningún cambio en su rostro. Dahmer se apresuró a ofrecerle una copa a Tracy. A Tracy le pareció extraño el comportamiento impetuoso de aquel hombre, pero no se opuso. Por primera vez, Dahmer empezó a sentirse impaciente y apresurado. Estaba claro que no quería perder el tiempo. Rápidamente le administró drogas y, antes de que éstas hicieran efecto, empezó a contarle a Tracy sus fantasías. Esto incomodó a Tracy. La incomodó tanto que empezó a prestar atención a todo lo que la rodeaba. En ese momento, Dahmer puso las esposas en la muñeca de Tracy. Tracy supo que algo iba mal. Ya no había vuelta atrás. Cuando Dahmer intentó atar las esposas de las muñecas de Tracy a la cama, ésta empezó a protestar. En ese momento, los instintos de Tracy le dijeron que tenía que luchar para sobrevivir. Tracy, mientras tanto, siguió mirando a su alrededor. Cuando Dahmer abrió la puerta de la nevera, los ojos de Tracy la vieron por un momento. Sus ojos vieron la nevera llena de una espesa mancha de sangre y diferentes trozos de carne. El corazón de Tracy empezó a acelerarse. Su miedo aumentó porque, sin duda, algo iba mal allí dentro. Ahora Tracy estaba segura de que algo malo iba a ocurrirle. Tenía que encontrar la forma de escapar. Cuando Dahmer intentó atar el otro extremo de las esposas a la cama, Tracy protestó con todas sus fuerzas y se produjo un forcejeo. Ambos hombres luchaban entre sí en aquella habitación, tensando sus cuerpos. Tracy solo tenía un pensamiento en la cabeza. Tenía que salir de aquella casa. Aprovechando la momentánea distracción de Dahmer, Tracy consiguió lanzarse fuera, pero las esposas seguían en su muñeca. Mientras forcejeaba en la calle, el instinto de supervivencia interior de Tracy la guió y empezó a pedir ayuda a la policía. Dos policías que se cruzaron con Tracy acudieron inmediatamente en su ayuda. Dahmer seguía a Tracy a sangre fría, pero Tracy estaba ahora a salvo, y en el momento en que la policía acudió en su ayuda, empezó el fin de Dahmer. Los instintos y el valor de Tracy, combinados con los errores de Dahmer provocados por su confianza en sí mismo, pondrían fin a esta terrible historia. Una investigación detallada de la casa de Dahmer revelaría el alcance de sus crímenes. Tras quitarle las esposas de las muñecas a Tracy Edwards, la policía le preguntó qué había ocurrido. Tracy dio importantes pistas sobre la casa de Dahmer mientras describía el horror que había experimentado. En ese momento, la policía tomó medidas para interrogar al sospechoso y examinar su casa. Dahmer se mostró tan frío como siempre. Cuando la policía entró en su casa, enseguida les llamó la atención el fuerte olor que había en el interior. Era evidente que algo malo estaba pasando, pero lo que realmente les impactó fue cuando la policía, basándose en el testimonio de Tracy Edwards, entró en el dormitorio y rebuscó en los cajones. Fue entonces cuando uno de ellos encontró una serie de fotografías Polaroid. Eran imágenes de cuerpos humanos desmembrados, pero esto era solo el principio. «¡Esto no puede ser real!», espetó uno de los policías. Pero todo era cierto. Las fotografías habían sido tomadas en el mismo piso donde habían tenido lugar los asesinatos. Cuando Dahmer se dio cuenta de que le habían pillado, intentó atacar a la policía, pero fue neutralizado. La policía comenzó rápidamente a analizar la casa en detalle, y en ese momento se enfrentaron a un espectáculo más allá de la comprensión humana. Al abrir la cocina, un agente de policía levantó la tapa del frigorífico. Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados. Dentro había una cabeza humana. Otro recipiente estaba lleno de órganos internos ocultos en su interior. Pero lo más aterrador fueron los trozos de carne humana encontrados en otro armario. Dahmer guardaba los cuerpos de sus víctimas e incluso experimentaba con ellos. Pero lo más escalofriante era un gran barril de color azul
que había en un rincón de la habitación. Cuando se abrió el interior del barril, se desprendió un penetrante olor a ácido. Dentro había restos humanos que aún no se habían disuelto del todo. Dahmer estaba utilizando el ácido del barril para destruir los cuerpos. La escena era un horror insoportable incluso para la policía. Era alucinante cómo Dahmer había permanecido libre durante años. Cómo podía cometer asesinatos tan brutales. Jeffrey Dahmer ya no podía escapar, pero su captura nunca borraría el miedo en la memoria de los que quedaron atrás. Tal vez la verdadera pregunta debería haber sido: ¿realmente Dahmer solo había matado a 17 personas? ¿O nunca saldría a la luz la historia de los otros inocentes perdidos en el barril y en el ácido? Puede compartir sus opiniones en los comentarios. Las pruebas encontradas en el apartamento de Jeffrey Dahmer revelaron las horribles dimensiones de sus asesinatos. Partes de cuerpos guardados en el frigorífico, fotografías y uno de los detalles más escalofriantes, el líquido lleno de ácido en el barril. Todas estas pruebas demostraban que no solo era un asesino, sino también un caníbal que planeaba sus crímenes a sangre fría. Esta exploración en el oscuro mundo de Dahmer demostró que finalmente había llegado a un final del que no podía escapar. Si quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Seguiremos descubriendo juntos muchas más historias escalofriantes. Nos vemos en el próximo vídeo.